Buenas tardes, compañeros y compañeras. Bueno, a mí me corresponde comentarles sobre el tema diseños factoriales, que era el capítulo número 6 del libro de texto. Este corresponde al trabajo dirigido número 3. Ok, algunos conceptos interesantes o importantes antes de entrar en materia es que los diseños factoriales se utilizan para investigar relaciones entre varios tipos de tratamientos. Es posible que las comparaciones entre tratamientos se vean afectadas por las condiciones en las que ocurren. Esto es importante también mencionarlo. Además de que las interpretaciones de los efectos para un factor deben tomar en cuenta los efectos de los otros factores. Y como última consideración inicial, que los diseños factoriales producen experimentos más eficientes, puesto que cada observación proporciona información sobre todos los factores. Aquí tenemos un ejemplo es el coeficiente de ruptura de los especímenes de asfalto en PSI. Y el ejemplo, bueno, aquí vemos los factores que están siendo analizados. De un lado tenemos los métodos de compactación que se representan mediante la letra B, en los cuales tenemos un método de compactación estático representado por B1 y un método de compactación amasado representado por B2. Del otro lado de la tabla tenemos los otros factores que son el tipo de mezcla representados por la letra A. Igual tenemos dos factores. Una es la mezcla silicia representado como A1 y la mezcla de basalto representada como A2. Entonces, en esta tabla tenemos el cruce de un método de compactación con un tipo de mezcla y tenemos este resultado. Igual, por ejemplo, acá, si vemos cómo se relaciona la mezcla silicia con amasado, tendríamos este resultado y así sucesivamente con cada uno de los factores. Por eso es que en este método se puede comparar. Además, también tenemos, bueno, unas medias, ¿verdad? De la mezcla en este lado, totales, que es la media de estos dos valores. Y en este sentido también tenemos las medias de compactación en este caso, que es la media de estos dos valores o de estos dos valores. A estas medias también se les conoce como medias marginales. Eso es un dato importante porque más adelante lo vamos a ver. Es importante indicar que el diseño factorial consiste en realizar todas las combinaciones posibles de los niveles de varios factores. En este caso, la tabla que está en el ejemplo es de una combinación de 2 por 2, puesto que estamos comparando dos factores de este lado y dos factores de este otro lado. Ahí también se pueden incluir tantos factores como sea posible, ¿verdad? Pero hay tres efectos principales de los factores. ¿Qué es el efecto? Bueno, el efecto de un factor es el cambio en la respuesta medida ocasionado por un cambio de nivel de ese factor. Y como les mencioné, son tres que se dividen en efectos simples, efectos principales y los efectos de interacción. Ahora vamos a ver un ejemplito de cada uno de estos. Bueno, este es la tabla de medidas para un experimento de 2 por 2. Es la mismo ejemplo que estábamos viendo ahora con números, pero ya con las fórmulas de cómo se representa. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la media de la relación entre 1 y 1. Esta es la media de la relación entre 1 y 2, la media de la relación entre 2 y 1 y la media de la relación entre 2 y 2. Y las medias del factor A, en este caso, se representan de esta forma. Es la fórmula por la cual se pueden obtener, tanto para los factores que se encuentran en el plano horizontal como para los factores que se encuentran en el plano vertical.
como les decía, ¿verdad? Tenemos efectos simples. ¿Cuáles son los efectos simples? Las comparaciones entre los niveles de un factor. En este caso, tenemos dos efectos simples para ese ejemplo que acabamos de ver. Entonces, ¿cuáles son? La interacción entre la media del 2,1 y la media del 1,1. La fórmula es esta, media 2,1 menos media 1,1. Si regresamos al ejemplo, sería estas que están acá, las que están siendo comparadas, que sería la comparación entre la media del 2,1 menos la media del 1,1. La siguiente, que sería también un efecto simple, es lo mismo, pero con los factores que están al lado. En este caso, estos. La fórmula sería la media del 2,2 menos la media del 1,2. Los efectos principales son las comparaciones entre los niveles de un factor promediados para todos los niveles de otro factor. Entonces, en este caso, el efecto principal representado por L3 es, la fórmula sería la media del efecto 2 menos la media del efecto 1. ¿Qué es esto que está acá? Ya igual lo podemos comparar de la manera vertical o horizontal, pero en este caso sería esta media menos esta media, o bien en este caso esta media menos esta media. Estos serían los efectos principales. Y finalmente los efectos de interacción. Y los efectos de interacción son las diferencias entre los efectos simples de un factor a diferentes niveles de otro. En este caso, sería, por ejemplo, representado como L4, y lo que estaríamos comparando es L2 menos L1. Eso es lo que se llama efectos de interacción. Para verlo gráficamente, aquí tenemos un ejemplo del efecto simple. En este caso, vemos que el efecto simple está representado acá en estas líneas, ¿verdad? Sin embargo, las líneas son muy paralelas entre sí porque no hay interacción entre ellas. En este otro ejemplo, sí vemos interacción entre los factores. Por eso es que en este caso, por ejemplo, el B está mucho más B2, perdón, está más alejado de B1 que aquí en la parte de la. Y de este otro lado, aquí hay todavía más interacción, ¿verdad? Ya inclusive las líneas se cruzan. Ok, modelo estático para dos factores. Las observaciones de un experimento con dos factores, A con A niveles, ¿verdad? En este caso, el factor A con varios niveles, que se representa con una A minúscula, o el factor B con varios niveles también, se pueden representar con el modelo de las medias de celdas. Las medias de celdas es los que les presenté en la tabla anterior, en el ejemplo, los que están en el centro, estas que están acá. Estas son las medias de celdas. Y estas medias de celda se pueden estimar por medio de métodos de cuadrados mínimos. Ok, para el análisis de dos factores. La desviación que una observación tiene respecto a la gran media es la suma de dos partes. Y esas dos partes son el efecto del tratamiento o el error experimental. Y el error experimental, perdón. Igual como hemos visto en las otras clases y en temas anteriores, para estos datos se pueden obtener pruebas de hipótesis sobre los efectos de los factores. La diferencia sobre estos efectos de los factores depende de la presencia o ausencia de la interacción. En el caso de interacción, las hipótesis son las siguientes. Entonces, esto lo que significa es que la hipótesis nula es la interacción de A y B. Estas que están aquí representadas como I y J son todos los factores de cada una de estas A y B. Entonces, en este caso, sería la media de A y B, de todos los factores de A y B, menos la media de los factores de A, menos la media de los factores de B, más la media general. Esto debería dar igual a 0 si la hipótesis nula es verdadera. Si la hipótesis es alternativa, es lo mismo, pero sería diferente de 0. Y para todas estas datos, igual se puede realizar una prueba F, se puede obtener el error estándar y se pueden obtener intervalos estimados para las medias.
también es requerido sacar la test Turing para el resto de los análisis estadísticos. Luego hay un tema sobre el uso de curvas de respuesta para los factores de tratamiento cuantitativos. Entonces, en este ejemplo, vemos que está referido a un factor cualitativo y uno cuantitativo. En este caso, el objetivo, ¿verdad?, es asegurar si existe o no interacción entre el factor cuantitativo y el cualitativo. Cuando hay dos factores que interactúan, la respuesta al factor cuantitativo será diferente para los distintos niveles del factor cualitativo. Entonces, en este ejemplo, tenemos un factor cualitativo, que es la ciudad, en este caso representadas como A, B y C, y el resto es y el otro es un factor cuantitativo. Este ejemplo es sobre el contenido medio de zinc contra la cantidad de lodo aplicada para 3 ciudades. Entonces, en este ejemplo vemos que en la ciudad C no hay ninguna interacción, se mantiene. Sin embargo, aquí podríamos decir que en la ciudad B, el lodo del tipo de la ciudad B, contiene una mayor cantidad de zinc. En cambio, la ciudad A no es tanto. Para esto es que sirven los gráficos. Bueno, también este que estaba acá era uno de 2 por 2, el ejemplo anterior. Ya acá se pone un poquito más complicado. Se pueden incluir más datos, pero entre más datos se incluyan, las ecuaciones y los cálculos son más complejos. Entonces, aquí a manera de gráfico, estamos viendo uno de 3 factores y uno de 4 factores. En este caso, bueno, ya aquí se incluye salinidad, el consumo de agua, e inclusive aquí se incluye los días. En 14 días, a 21 días, a 28 días. Este es el agua consumida por plantas de cebada con 3 niveles salinos en esos días. Y este ya es uno que incluye más, inclusive más efectos, más factores que están siendo comparados. En este caso, tenemos la densidad, la salinidad, la ganancia y la temperatura. Entonces, como les digo, aquí se representan gráficamente, se ven muy bonitos, pero las fórmulas cada vez son más complejas. En esta misma línea podemos incluir todos los factores que se requieran en una tabla o en un análisis. Sin embargo, como les decía, los análisis van a ser cada vez más complejos. Y bueno, unas consideraciones finales con respecto al tema, es que en estos tipos de estudios surgen situaciones en las que solo se dispone de una observación para cada celda del arreglo factorial. La varianza del error experimental no puede estimarse con solo una réplica de las combinaciones de tratamiento. Entonces, si faltan datos o hay un conjunto de datos incompleto, el diseño ya no está balanceado y no se pueden aplicar las fórmulas convencionales. Entonces las fórmulas cambian, son fórmulas un poco más complejas. En este caso, aunque las fórmulas cambien, ¿verdad? Si los datos están incompletos, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa no cambian, esas siguen siendo las mismas. Eso es importante tomarlo en cuenta. Bueno, este era el tema, compañeros, compañeras, que me tocaba resumir. Espero que haya quedado claro y con gusto puedo atender cualquier duda que tengan.